¿Qué pasa, chicos? Saludos a todos, un placer saludarles desde acá en mi cuarto y poder compartir hoy con ustedes una clase, tratar de resumir lo que falta por hablar de nuestro tema acerca de la estructura de Lewis para las moléculas. Es importante que si ustedes no han visto el video el último video que subí a Classroom, de hecho, bueno, lo tengo pendiente por subir, el asunto de la energía eléctrica y también las lluvias han hecho que la red de internet haya menguado, ¿no? Así que, pero bueno, luego, antes de que vean este video, chequen si ya está el video que tuvimos la última vez, si no me equivoco fue el miércoles, ¿sí? El miércoles, si no me equivoco, tuvimos ahí algo acerca del tema de la estructura de Lewis para moléculas. Vayan a verlo, que de hecho el video solo se resumió en el calentamiento, por lo que habían algunas dudas, ¿no? Todavía. Hicimos un reforzamiento y pues tuvieron solamente 2 estudiantes que quedaron claros de lo que estamos viendo, y también voy a estar subiendo ese reforzamiento por si alguien lo necesita, y sé que algunos no se pudieron conectar por asuntos de la energía eléctrica, ¿no? Así que bueno, no pasa nada, lo importante es que vean los videos. Sabemos que esta modalidad es muy distinta, pero bueno, me dejo de rollo, vamos al grano. Yo sé que algunos adelantan el video y van un solo a la explicación, ¿no? Las cosas como son. Así que nos vamos a lo que vamos a ver hoy. Ok, entonces ya se dieron cuenta que hay una tareita, pero no se preocupen, no está fuera de alcance. Entonces, nuestro tema de hoy es estructura de Lewis para moléculas. Es recomendable tomar apuntes y luego no ir tomando apuntes, pausar el video y de lo que se va hablando, ¿no? Entonces, nuestra meta es esta. Yo soy capaz de representar el enlace químico a través de la estructura de Lewis para las moléculas, ¿ok? La vez pasada estamos viendo solamente para elementos químicos, ahora estamos viendo para moléculas, que es la unión de átomos. Entonces, el calentamiento de la clase pasada fue este, y la clase se llevó todo esto por lo que vimos algún déficit, ¿no?, de comprensión. Eh, y bueno, vean el video de reforzamiento. Muy bien, lo que iba a explicar ese día y que quedó pendiente es esto, y también el tema que he mencionado al inicio. Lo primero que hemos de hacer, vayan y ubíquense en la página 147 del libro de texto. Ok, página 147. Luego de que estén ahí, entonces van a encontrar dos cositas que son importantes que las tomemos en cuenta. Uno, son las excepciones de la regla del octeto, es decir, que esta regla nunca siempre se cumple. Hay una excepción para ciertos elementos químicos. Entonces, hay dos casos: el octeto incompleto, es decir, que obviamente no se cumple. En este caso, dice, los átomos se rodean de 6 electrones en lugar de 8, o incluso no meramente 6, pueden ser de menos. Eh, por ejemplo, los elementos del grupo 13. Entonces quiero recordar cuáles son los elementos del grupo 13 en esta tabla periódica virtual. Recordemos, el grupo 13 serían todos los que seleccionan. Miren, del grupo 13 sería el boro, el aluminio, el galio, el indio, el talio y el neonium. Neonium, sí. Entonces todo ese grupo 13, ¿verdad? No cumplen con la regla del octeto cuando se combinan con otro elemento. ¿Ok? Por ejemplo, dice, entonces los elementos del grupo 13 como el boro y, bueno, y el aluminio, ¿verdad?, que está en el mismo, y los demás que mencioné anteriormente. Entonces, entre otros. Entonces, vamos a ver el ejemplo del boro, ¿no? Esta vez significa boro. Entonces, el boro, según la estructura de Lewis, bueno, tenemos que tomar en cuenta cuántos electrones de valencia tiene que tiene el boro, ¿no?, que las cuales se encuentran en su última capa. Entonces, yo había dicho un truco que si estaba, por ejemplo, en el grupo 13, significa que está en el grupo 3A. De hecho, si ustedes van a su tabla periódica, ustedes van a encontrar ese dato, ¿no? De hecho, déjenme ver si yo tomé una foto, pero se me olvidó descargarla. Vamos a ver si me llegó el correo. Ok, no me ha llegado.
Bueno, no hay ningún problema. Entonces al final solo era para mostrarles que algunos sale grupo 3A. Quiero regresar. A ver. Muy bien. Entonces aquí es decir, aquí, el grupo 13, hay una parte, a veces dice aquí 13 o dice en letras romanas 3 y después A. Entonces todos los que están en el grupo 3A, siempre sus últimos electrones de valencia, los electrones de valencia, perdón, son 3, quiere decir. Esto solo aplica para los grupos A. Entonces también lo podemos ver acá, boro, yo ya he dicho, si seleccionamos el boro y me fijo también acá, esto significa que son los últimos electrones que se encuentran en la última capa, es decir, los electrones de valencia. También son 3. Entonces, en la estructura de Lewis vamos a poner esos electrones de valencia. Como son 3, dibujamos 3 figuras redondas alrededor del boro, de manera, vamos a decir, como simétrica, ¿no? No dejarlos todos en una sola fila, sino tratar de llevarlos alrededor. El caso del hidrógeno, entonces, bueno, antes de hablar del hidrógeno, esto es el caso del boro. Entonces, recordemos que estamos hablando de molécula, entonces el boro puede unirse con otro átomo, vamos a suponer con el del hidrógeno, ¿no? Y entonces el hidrógeno, recordemos que está en el grupo 1A, por lo tanto tiene solamente un único electrón, solamente un electrón, de hecho aquí solo nos da uno, dice. Entonces, por lo tanto solo dibujamos una figura redonda. Y esta es la representación de Lewis, ¿no? Para cada elemento. Pero como hablamos de moléculas, estos se van a unir. Entonces voy a dar el ejemplo. Vamos a suponer que se unen, ¿no? Entonces vemos que aquí sería el enlace químico. Este sería el enlace químico. Pero vemos que estos electrones de valencia quedan libres. Y no pueden quedar libres. La regla dice que también tienen que unirse. Pero habíamos aprendido la vez pasada en la clase que si algo me faltaba para que se completara, necesitaba otros átomos. En este caso necesitaría otros átomos de hidrógeno para que estos no queden solos. Estos electrones de valencia o estos electrones que son últimos del boro no queden solos. Entonces necesitaría otro átomo de hidrógeno para que se complete. Y después otro átomo de hidrógeno para que se complete. Entonces ahora vamos a ver si cumple con la regla del octeto. ¿Cuántos electrones hay? Vemos que hay 2 acá, 4, 6. Entonces no cumple con la regla del octeto. Es cierto que se formó la molécula de boro. De hecho creo que se llama este elemento se llama bromuro de hidrógeno. Creo que es el elemento así, ¿ok? Vemos que no cumple con la regla del octeto. El hidrógeno, algo que vamos a ver, que voy a mencionar adelante, el hidrógeno sí cumple con algo que se llama la regla del dueto. Todo hidrógeno cuando se une con otro elemento siempre va a tener 2 electrones en su última capa. Ojo y apunten eso. El hidrógeno al unirse con otro elemento químico cumple con la regla del dueto, que significa que tiene 2 electrones en su última capa. ¿Ok? Entonces vemos que este es un caso que la regla del octeto no se cumple. El boro llega hasta 6. Hasta 6. Y si hubiéramos probado con el aluminio, también pasa lo mismo. Muy bien. Lo siguiente que dice, lo siguiente que dice el libro es el octeto expandido. Me permiten, déjame sé que. El octeto expandido, es decir, que aquí va a tener más de 8 electrones. Dice que los átomos se rodean de más de 8 electrones. Esta disección al octeto se da principalmente en elementos del tercer periodo. Solo quiero recordarles cuál es el tercer periodo. Son estos. Esto significa periodo. Todo esto significa periodo. Bueno, aquí me cargo otra cosa. Pero todos estos números que están acá, ustedes van a ver en su tabla también física, en la tabla periódica física, el número 3. Y todo esto que se están seleccionando, ya ven que se ponen en color negro. El sodio, el magnesio, el aluminio, el silicio, fósforo, azufre, cloro y argón. Dice que en este caso se da principalmente en el tercer periodo. Es decir, cuando unimos un elemento de ese periodo entre sí mismo, entre ellos mismos, por ejemplo, ahora estamos hablando de acá del azufre y del fósforo. Bueno, aquí en este caso
tenemos el ejemplo del fósforo. Selecciono el grupo periodo 3, vemos que el fósforo, que es la P que está en el grupo 15, es decir, en el grupo 5A, esta de acá está en el periodo 3. Entonces, este fósforo, si yo lo uno con otro elemento químico, por ejemplo con el flúor, no, aquí es el ejemplo que está acá, entonces vamos a ver que el octeto se expande, ¿ok? Entonces vamos a ver el ejemplo, vamos a seguir leyendo. Dice que se da principalmente en elementos del tercer periodo y sucesivo, es decir, los que siguen, ¿no? El periodo 4, el periodo 5. Debido a la existencia de orbitales D. Esto significa, bueno, cuando hablamos de las clases pasadas hablé de los subniveles. Los subniveles, y uno de los subniveles es el orbital D, donde alcanzan 14 electrones. Bueno, eso es de la clase pasada. Dice que debido a la existencia de orbitales D disponibles donde se pueden alojar los electrones de los enlaces, por ejemplo, compuestos de azufre y fósforo. Entonces, bueno, para poder comprender esto, vamos a ver el ejemplo que sale en el libro. Sé que en el libro van a ver como la configuración electrónica de cada uno de ellos, pero la verdad que eso no es tan importante. Simplemente con saber cuáles son los electrones de valencia, nos vamos a dar cuenta cómo funciona el octeto expandido. Como está el fósforo en el grupo 5A, ¿qué significa eso? Que va a tener 5 electrones en su última capa y por lo tanto vamos a ponerlo 5 figuras redondas. Esta es la representación de Lewis para el fósforo. Ahora vamos con el flúor. El flúor, como está en el grupo 7A o en el grupo 17, significa que va a tener 7 electrones de valencia, es decir, 7 figuras redondas alrededor que representan los subelectrones. Entonces estos se van a unir, ¿no? Todos se tienen que unir. Entonces, para la solución de esto, vamos a ver la siguiente diapositiva. Vamos a ubicar el fósforo al centro, ¿no? El fósforo es el centro, el que tiene menor, en este caso, el que tiene menor cantidad de electrones es el fósforo, ¿verdad? Porque el flúor tiene 7. Voy a regresar solo para que vean, para que me comprendan lo que vamos a hacer. Entonces, por ejemplo, el fósforo tiene 5, ¿no? Entonces, ¿cuánto necesitaría el flúor para que él cumple con la regla del octeto? Necesitaría 3 de ellos. 3 de acá se vienen a unir, pero el flúor le sobrarían 4 electrones libres y no pueden quedar libres esos electrones, tienen que quedar completos también. Entonces eso significa que el flúor va a necesitar otro átomo de fósforo para que se puedan unir. Entonces, para comprender esto, vamos a hacer lo siguiente. El fósforo acá tiene 5, tiene sus 5 electrones, ¿no? Lo que está en negro representan los átomos, representan los electrones del fósforo, sus 5 electrones de valencia. Vamos a ubicar, por ejemplo, ¿cómo se llama esto? Un átomo de flúor, ¿no? Un átomo el átomo de flúor que tiene 7, contemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, al unirse con un electrón de fósforo ya cumple con la regla del octeto, 8. ¿Ok? Ahora, otro de fósforo se puede unir con otro átomo de flúor para que cumpla la regla del octeto. Luego viene el fósforo, otra vez el fósforo. Vemos que aquí hay dos pares de fósforo. En este caso es diferente. Vemos que el del flúor no puede entrar a unirse con el del fósforo en este caso, sino que simplemente se alinea, ¿no? Por ejemplo, hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, pero no logra unirse con este electrón del fósforo, puesto que aquí ya se encuentra el par unido. Vemos que aquí hay un par unido pero diferentes electrones, pero aquí vemos un par unido de iguales electrones, porque lo podemos ver con los colores, ¿no? Igualmente pasaría con este. Si yo quiero unir este electrón del fósforo, no podría, porque ya está unido a otro mismo electrón del fósforo, entonces no se podría. Y entonces el flúor quedaría libre. Y luego vemos que en este caso sí, el fósforo aquí tiene un electrón libre,
y que al unirse con los 7 electrones del flúor, uno de ellos puede incrustarse, creo que la palabra unirse, mejor dicho, y vemos que ahí sí se cumple. Entonces vemos que aquí el octeto queda expandido, o sea, vemos que hay más de lo que quería hacer. Sí cumple esto, ¿no? Cumple acá, hay 8, y vemos que el fósforo tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, pero estos quedan sueltos prácticamente, o sea, no cumplen su totalidad. Hay una expansión de la regla del octeto en este caso, no es simplemente como habíamos visto en los casos anteriores, donde simplemente voy a mostrar un ejemplo, ¿no? De lo que habíamos hecho. Quiero ver si aquí lo encuentro. Como ya hemos hecho, por ejemplo, en el caso del sodio y el cloro, es un ejemplo que lo he repetido muchas veces, ¿no? Donde simplemente, o sea, aquí el sodio se unía, ¿verdad? Simplemente al cloro, y el sodio cumple con la regla del dueto también, con 2 electrones en su última capa, y el cloro llegaba a 8 electrones, ¿verdad? Pero ahora vemos aquí que hay un exceso de la regla del octeto. Vemos que hay más de la cuenta, ¿no? Vemos que hay más de la cuenta, no solamente una combinación, sino que hay más de hay varios octetos que cumplen 3, de hecho. Entonces eso es una excepción de la regla del octeto, ¿ok? Muy bien. Entonces voy a hacer una pausa acá para luego hacer otro video y el video no nos salga demasiado larguísimo, ¿ok? Entonces, si algo, podemos decir, esta primera parte ha sido acerca de las excepciones de la regla del octeto. ¿Ok? Vamos con el siguiente video.